Buenos días, tardes, noches, momento en el que se encuentren viendo este video. Somos de la Universidad Central del Ecuador y el día de hoy vamos a abarcar el tema de cardiología. Nuestro equipo está conformado por Daniela Lisbeth Carrera Cárdenas, Dayana Estefanía Cascoto Panta y Kevin Steve Castillo Barrera. Básicamente vamos a abarcar lo que es el caso clínico, vamos a clasificar los signos y síntomas para finalmente analizar la fisiopatología y poder orientarnos hacia un posible diagnóstico. Caso clínico. Acude paciente masculino de 35 años a emergencias con un dolor torácico en el área retroesternal. Este es agudo y tiene una intensidad de 8/10. Además, se irradia hacia la espalda y se intensifica al respirar profundamente. Sin embargo, calma en decúbito ventral. En revisión adicional de sistemas, indica que tuvo un cuadro pseudogripal hace 8 días, por lo que fue controlado con loratadina, pseudoepinefrina e ibuprofeno por 7 días. Igualmente menciona que no toma, no fuma, ni tampoco toma alguna medicación crónica. Sin embargo, a nivel cardíaco se encontró que existen ruidos cardíacos de tono alto y se encuentra taquicárdico, pero no hay presencia de soplos. En el examen físico, el paciente tiene una tensión arterial de 125 en sístole y 85 en diástole, lo que determina que no está ni hiper ni hipotenso. La frecuencia cardíaca se encuentra en 105 latidos por minuto, lo que determina que está taquicárdico, y la frecuencia respiratoria de 18 por minuto, que está en valores normales. La saturación de oxígeno con aire ambiental es del 98%, que de igual manera se encuentra en valores normales, y la temperatura es de 36,5 grados centígrados. A nivel del cuello, analizamos la orofaringe y esta se encuentra hiperémica y con una secreción de tipo mucoide. Además de que también cuenta con adenopatías en número de 5, son móviles de bordes regulares que miden entre 1 a 1,5 centímetros, son de consistencia blanda y ligeramente dolorosas. Y las extremidades se encuentran normales. Ok, en cuanto a la clasificación de signos y síntomas, podemos determinar que hay dos signos, que son las adenopatías, que ya mencioné las características previamente, y la taquicardia. Mientras que los síntomas son el dolor torácico, que de igual manera ya lo expliqué previamente, el cuadro pseudogripal, el paciente se encuentra álgico y con angustia. A continuación vamos a analizar la fisiopatología de cada uno de los siguientes signos y síntomas para finalmente llegar a una discusión entre todos los compañeros del grupo y poder orientarnos hacia un diagnóstico. Yo soy Kevin Castillo y comenzaremos explicando el principal síntoma que tiene el paciente, en este caso el dolor torácico. El dolor se origina gracias a la liberación de neurotransmisores como la sustancia P que estimulan las fibras aferentes, las simpáticas, y viajan por la raíz y hasta posterior para ascender a los centros superiores, que son el tálamo y la corteza sensitiva, y así poder emitir las eferencias para ubicar el dolor a través de los dermatomas. Lo podemos clasificar en somático y visceral. Como estamos en caja torácica, en dolor torácico, el dolor somático correspondería al de las serosas, es decir, las pleuras y el pericardio parietal, mientras que el dolor visceral proviene de la inervación de la línea media. Es un dolor difuso y generalmente se lo encuentra en las anginas de pecho y los infartos agudos de miocardio, que es un dolor precordial difuso, no se lo distingue. Y bueno, el dolor torácico también lo subdividimos en cardíaco y no cardíaco. Para ello pediríamos una radiografía de tórax para distinguir las estructuras y así establecer su causa, su origen. Entonces, a nivel de dolor torácico no cardíaco, gastrointestinal, tendríamos el reflujo, el espasmo y la ruptura esofágica. A nivel pulmonar, los síndromes de condensación como la neumonía, los síndromes pleurales como el neumotórax y los síndromes vasculares como la tromboembolia pulmonar. A nivel musculoesquelético, la costocondritis o la inflamación de las costillas y el cartílago. No es tan relevante
el dolor torácico no cardíaco psiquiátrico, pero no hay que descartarlo. A nivel cardíaco, por su origen isquémico o no isquémico, el primero, la angina de pecho y consiguiente el infarto agudo de miocardio, y el no isquémico tenemos la crisis hipertensiva, la disección aórtica, las arritmias, pericarditis y síndrome de Takotsubo. Sin embargo, el dolor que tiene el paciente nos menciona y sus características son que es retroesternal, agudo, irradiado a la espalda, transfictivo, que se intensifica al respirar profundamente, es decir, un dolor pleurítico, y calma en decúbito ventral, o también un dolor que se modifica con las posiciones. Esto ya nos indica, nos haría sospechar de una patología que ya lo veremos. Para ello tendríamos que hacer un diagnóstico clínico con las distintas patologías. Las más importantes, el infarto agudo de miocardio. Este va a ser un dolor visceral que se lo refiere a nivel de mandíbula, hombro, brazo izquierdo. Es de tipo constrictivo u opresivo y está representado por el signo de Levin, que es la garra o puño cerrado sobre el esternón. También por la sensación de muerte o el pavor mortis. Su origen va a ser por un desbalance entre la disminución del aporte de sangre y el aumento de la demanda metabólica del corazón. También tendríamos las obstrucciones de las arterias coronarias. La otra patología es la pericarditis. Sí es de tipo somático, como nos menciona el paciente, que comprometa la pleura. Por ello es que se propaga a la espalda. Ya lo explicaré. Entonces, esta pericarditis es la inflamación del pericardio o un aumento de las cantidades de líquido que existe en su cavidad. Eh, lo que consideraríamos como derrame pericárdico. Su origen es idiopático o también viral por los enterovirus, adenovirus y parvovirus. Como ya lo dijimos, es un dolor pleurítico posicional, empeora con la inspiración y mejora en posición maometana. El paciente nos refería que mejoraba en decúbito ventral. Se acompaña de un frote pericárdico que se escucha como, como el roce del cuero, que es un ruido áspero, y se presenta en pacientes jóvenes, como también lo es nuestro paciente. En cambio, en la disección aórtica, este también va a ser transfictivo, que atraviesa todo el dorso, pero este es desgarrante, es un dolor que no se lo soporta, es un dolor 10 sobre 10 en escala de EVA. Como les prometí, el dolor que se irradia la espalda y que se intensifica al respirar es porque en la pericarditis el pericardio está inflamado, tenemos un exceso de líquido en su cavidad, entonces al respirar los pulmones y sus pleura comprimen el pericardio, ocasionando este dolor que se propagaría gracias a la pleura a la espalda. Bueno, el pericardio, por su prefijo peri, alrededor, y cardio, del corazón, es, un, es una bolsa sacular constituida por un pericardio parietal y un pericardio visceral o llamado epicardio. Este va a producir, sus células van a producir líquido de, bueno, entre 15 mililitros a 50 mililitros. Entonces un exceso ya nos indicaría un derrame y su inflamación, la pericarditis. La fisiopatología es porque existe un aumento de la permeabilidad que permite que se difunda el líquido o una disminución de su reabsorción. Para ello pediríamos una pericardiocentesis para saber si es que existen células y llamarlo exudado o proteínas. El paciente nos mencionaba que calmaba en decúbito ventral. Esto es porque al tener una inflamación o exceso de líquido, a inclinarse hacia adelante, el,
el líquido se desplazaría hacia adelante, con lo cual aliviaría el dolor. Su diagnóstico complementario, bueno, nunca está de más acompañarnos con una radiografía donde podremos observar esta forma como de una cantimplora. Bueno, el siguiente síntoma que presenta el paciente es la taquicardia. Esta va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Entonces aquí la frecuencia va a ser mayor a la del marcapasos fisiológico. Esta se puede clasificar dependiendo del mecanismo de producción y también por el lugar de origen. En relación al mecanismo de producción, esta puede ser de 3 tipos. Entonces, tenemos aquella en la que hay una alteración en el inicio de la conducción. Esta se denomina taquicardia por automatismo. Entonces, aquí las fibras del sistema de conducción poseen un potencial de reposo inestable, por lo cual las células ectópicas asumen el comando de la actividad eléctrica. También tenemos aquella taquicardia en la cual hay una alteración en la conducción del impulso. Esta se denomina taquicardia por reentrada. Aquí se va a observar una variación de la duración de los periodos refractarios de las diferentes fibras, por lo cual el impulso se bloquea en aquellos sectores con periodos refractarios largos, mientras que el impulso continúa en aquellos sectores con periodos refractarios cortos. También tenemos aquella taquicardia en donde hay la aparición de postpotenciales, que se denomina taquicardia por actividad gatillada. Entonces, aquí se va a observar una despolarización parcial de las fibras, lo cual permite el aparecimiento de los postpotenciales precoces o los postpotenciales tardíos. Aquí hay la magnitud suficiente como para llegar al umbral, lo cual desencadena un nuevo potencial y por ende la taquicardia. Entonces, de acuerdo a su clasificación por el lugar de origen, en el caso de que el origen sea por encima de las de His, se denominarán taquicardias supraventriculares, dentro de las que se encuentran la taquicardia sinusal, la paroxística supraventricular, el flúter auricular y la fibrilación auricular. Mientras que si el lugar de origen es por debajo de la bifurcación de las de His, se va a denominar taquicardias ventriculares. Entonces aquí tenemos a la fibrilación ventricular y al flúter ventricular. Dentro de el cuadro de taquicardia que presenta el paciente, es importante destacar que un examen que nos va a ayudar a la diferenciación de las taquicardias y el lugar o la alteración por la cual se producen es el electrocardiograma, por lo cual es necesario en este caso que se solicite uno. Luego tenemos el otro síntoma que presenta el paciente es la orofaringe hiperémica. Esta hiperemia es el aumento de la irrigación de un órgano o tejido. ¿Cómo se puede evidenciar en la imagen? Ya. En relación a la fisiopatología, sabemos que lo que primero va a suceder es una vasoconstricción pasajera seguida de una vasodilatación, en la cual se van a encontrar involucrados mediadores celulares y mediadores inflamatorios. Entonces, va a provocar la exudación plasmática, una posterior excreción glandular y la formación de folículos tumefactos. En relación a la etiología, sabemos que pueden existir varios factores que desencadenen esta hiperemia en la orofaringe. Entonces tenemos la intervención de microorganismos bacterianos, microorganismos virales, por la acción de hongos o por la acción térmica. Dentro de los organismos bacterianos que se pueden mencionar están los estreptococos, los estafilococos y los neumococos. En relación a los microorganismos virales que también pueden desencadenar esta sintomatología, están los rinovirus, los adenovirus y los coronavirus. Y por acción térmica sabemos que el consumo de alimentos calientes o vapores también pueden desencadenar esta hiperemia en la orofaringe. Luego, otro de los síntomas, de los signos que presenta el paciente es la adenopatía. Entonces, esta es el crecimiento ganglionar anormal. Por eso es necesario mencionar que existen ganglios a nivel de planos superficiales y planos profundos. Dentro de los ganglios superficiales tenemos a los supraclaviculares, los axilares y los inguinales. Dentro de los
planos profundos es importante mencionar a los mediastínicos, los intraabdominales y los retroperitoneales. Ya hablando de las características semiológicas, sabemos que la inspección puede ser algo que nos ayude a diferenciar entre ganglios normales y patológicos. Entonces, en el caso de tratarse de un ganglio normal, sabemos que no va a haber algún tipo de alteración a nivel de la piel, mientras que si es patológico, esta se va a presentar un cambio de coloración, puede presentarse eritematoso, puede presentarse con edema, también puede haber supuración o ulceración. Ya a la palpación se pueden destacar otras características que nos ayuden a diferenciar entre un ganglio normal y un ganglio patológico. Entonces, en relación a la forma, sabemos que un ganglio normal es elipsoide, mientras que un patológico va a tener una forma redonda. En relación al tamaño, un ganglio normal va a ser de entre 0,4 a 1 centímetro, mientras que los inguinales de hasta 2 centímetros. En el caso del patológico, va a ser mayor a 1 centímetro y los inguinales mayor a 2 centímetros. A la sensibilidad, los ganglios normales son indoloros, mientras que los patológicos provocan dolor. La consistencia de un ganglio normal va a ser blanda y elástica, mientras que de un patológico será firme o pétrea. A la adherencia, los normales son móviles, mientras que los patológicos van a estar adheridos entre sí a la piel o a los planos profundos. En relación a la etiología de las adenopatías, se pueden clasificar entre aquellas causas frecuentes y las infrecuentes. Entonces, dentro de las frecuentes tenemos a los desencadenantes infecciosos como las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, y también tenemos a las neoplasias como los linfomas, las leucemias y las metástasis en general de carcinomas. En los infrecuentes tenemos las causas inmunológicas como la enfermedad del suero, las colangenopatías, la sarcoidosis y el consumo de ciertos fármacos como los anticonvulsivantes, los fármacos cardiovasculares, los antirreumáticos y los antimicrobianos. Entonces, dentro de esto es importante destacar que existen exámenes complementarios que nos pueden ayudar en el diagnóstico de si una adenopatía es patológica o debido a un cuadro infeccioso, por lo cual dentro del caso es importante solicitar una biopsia ganglionar para saber si esta tiene tal vez un origen por neoplasias o de más importancia considero que es el solicitar una biometría hemática, ya que el paciente presentó un cuadro pseudogripal hace 8 días, por lo cual la adenopatía puede ser a razón de eso y se debe evaluar los índices hematológicos, en especial los niveles de leucocitos, para saber si esta adenopatía es a razón del cuadro pseudogripal que presentaba el paciente. En base a la sintomatología observada, yo creo que el paciente puede tener una endocarditis, que como ya sabemos es la infección del endocardio, cuyas manifestaciones es fiebre y astenia. Pero recordemos que el paciente tiene un dolor característico, un dolor pleurítico que nos apuntaría hacia una pericarditis porque calma el decúbito ventral, empeora al toser y con las respiraciones. Cierto. Además, en la endocarditis deben haber soplos y en la pericarditis no, y en este caso el paciente no tiene soplos. Bueno, entonces Exacto. concluimos que el caso se trata de una pericarditis aguda. ¿Sí? Bueno, entonces ya tomando en cuenta todo lo que se ha revisado y se ha analizado, la lista de exámenes complementarios que se solicitarían en este caso sería la biometría hemática, la RX de tórax por tal vez un posible derrame, la biopsia ganglionar por la adenopatía y de vital importancia creo que en el caso es el electrocardiograma para diferenciar el estadio en el cual se encuentra la pericarditis.